Y como ya sabéis, SolidWorks Composer es la herramienta que me permite la creación de manuales, instrucciones técnicas para ayudarnos en el montaje o implementación de nuestros productos. Y lo dicho, 3 novedades. Primero, podremos exportar en formatos rasterizados de baja compresión, como son PNG y TIFF, que además son líderes o bastantes estándares en la industria. Lo mismo, o prácticamente lo mismo, tendremos para vídeo. Nosotros podemos crear un vídeo y sacar ciertos clips o frames de ese vídeo. Podríamos hacerlo solo en BMP y ahora lo podremos hacer dándonos mucha más versatilidad en formato también con algo de compresión como JPG y de baja compresión como serán PNG y TIFF. Por último, tendremos la opción de exportar los talleres de altas resoluciones, es decir, imágenes vectoriales como SVG, que son muy potentes porque me permiten cierta programación o ciertos vínculos entre ellas para realizar recorridos animados, me van a permitir añadir la colección y no solo el nombre, sino el valor o número o índice de esa colección. ¿Qué son las colecciones? Hace pocas versiones incorporamos la capacidad de tener colecciones, que no son más que carpetas donde incluir todas esas imágenes o vistas, como se llaman en Composer, para agruparlas y ordenarlas de una forma más sencilla. Ahora, cuando exportamos, podemos incluirle la opción de que SolidWorks Composer tenga en cuenta esa estructura de la información para que estén mucho más ordenadas. Esto es todo respecto a las novedades de SolidWorks 2026. Ya sabéis que esto es solo un breve resumen de lo que creemos que es más interesante. Podéis consultar mucho más en la ayuda web de SolidWorks y en el PDF, ¿no?, que siempre se incluye con la versión 2026.